Sí, Jenny, te escucho. La didáctica es una parte de la pedagogía que estudiaba los métodos de enseñanza, las técnicas y los métodos de enseñanza. A ver, métodos y técnicas de enseñanza. ¿Alguien quiere agregar algo más? Entonces, muy bien, Jenny. Vamos a empezar entonces a vislumbrar qué es la didáctica, ¿sí? Voy a empezar a compartir pantalla para que ustedes lo puedan ir viendo. Esta es una síntesis que yo después, no sé si ya no le subí al aula, si no ya se la subo. Y es con respecto al trabajo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Entonces, vemos que la didáctica como disciplina, ¿sí? Eh, eh, Voy a tener que minimizar esto porque si no, no vamos a poder. La didáctica como disciplina nace con la concepción de que la didáctica es el arte de enseñar, ¿sí? Entonces, teníamos a los pedagogos que habían surgido en la edad romana y eran antiguos griegos que fueron esclavizados por los romanos y que iban a desempeñar el rol de guías. Si ese era el pedagogo. Dentro de este estudio de cómo enseñar, aparece en la denominación de didácticos, que es el arte de enseñar. Por lo que decimos que como arte y como oficio es individual y por eso el que tiene el arte es el que domina, ¿sí? esa manifestación. Entonces, cuando yo domino el arte de enseñar, considero que voy a aprender a enseñar. Entonces, nosotros como estudiantes del oficio, lo que tenemos que hacer es dominar ese arte, ¿sí? Yo le puse acá la denominación de Juan Amos Comenio en 1640, cuando inicia entonces la disciplina, entendiendo que es un método, es decir, un camino a seguir y un recetario para la enseñanza, ¿sí? Entonces, lo que nosotros planteamos es que la didáctica es una disciplina teórica que recoge y se ocupa de estudiar la acción pedagógica, pero a su vez recoge todo tipo de prácticas de enseñanza. Es decir, no solamente se ocupa de la tarea de cómo enseñar, sino también de qué enseñar, qué estrategias utilizar, qué herramientas, cómo explicar esas estrategias, cómo explicar y fundamentar, cómo enunciar las normas de una clase. Entonces, los problemas de la práctica, ¿sí?, van a estar referidos a la didáctica, ¿sí? Entonces, ¿qué problemas pueden surgir en la práctica docente? Los problemas que pueden surgir en la práctica docente son todos aquellos que tienen que ver con el quehacer en la instrumentación del oficio de enseñar, ¿sí? Entonces, nosotros desde la práctica docente lo que hacemos es valernos de la didáctica como ciencia, como disciplina, para atravesar esos problemas que surgen dentro de la práctica. Entonces, es una teoría que está necesariamente comprometida con las prácticas sociales, posicionándose ante los problemas esenciales de la educación. Entonces, cuando yo tengo que trabajar con la didáctica y la práctica, lo que hago es trabajar desde un contexto social determinado. Por ende, es fundamental que entendamos que nuestra práctica está vinculada a un tiempo y a un espacio, ¿sí? Como cuando hacemos historia, nosotros dentro de la práctica de la enseñanza también trabajamos de manera científica, dentro de un tiempo y un contexto. En este caso, por ejemplo, tenemos el contexto de pandemia que nos mantiene a todos aislados y en un vínculo virtual. Entonces, yo le puse acá algunas preguntas de la disciplina que tiene como responsabilidad, como disciplina científica, responder a estas problemáticas y con ellos construir su saber, ¿sí? Por ejemplo, cómo traducir los objetivos a corto, mediano y largo plazo, recordando que los objetivos de la clase son esas metas a las cuales queremos llegar nosotros como docentes profesionales, como maestros, ¿sí? ¿Qué quiero enseñar y cómo lo voy a enseñar? ¿Cuáles son los saberes que necesito que el estudiante domine? ¿Cuáles son las herramientas que necesito que el alumno incorpore? Y las habilidades y los valores en construcción, porque recuerden que nosotros estamos trabajando con estudiantes que se están
formando desde un nivel secundario para ingresar a una sociedad. Y como sociedad nosotros requerimos ciertos valores y ciertos conocimientos, ¿sí? Entonces, esos valores y esos conocimientos se desprenden de aquello que la sociedad a mí me exige, ¿sí? Que el estudiante tiene que aprender, ¿sí? Entonces, los objetivos están relacionados con el saber disciplinario, con el saber hacer, es decir, con las herramientas y habilidades que el estudiante va a ir incorporando, y con el saber ser, ¿sí? Ese saber ser que está en construcción y está referido al saber del ciudadano, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Otra de las preguntas que va a trabajar la disciplina es cómo enseñar a todos para que aprendan lo más importante y con los mejores resultados. Entonces, cuando nosotros hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, hablamos siempre de una acción, en donde hay dos partes que voluntariamente se comprometen en esa construcción. Entonces, ambas partes tienen que tener la voluntad del hacer. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener ganas de enseñar y ustedes tienen que tener ganas de aprender como estudiantes. ¿Sí? Entonces, ustedes como practicantes tienen que tener ganas de enseñar al otro y el otro tiene que tener ganas de aprender. ¿Sí? Entonces, cuando se da ese proceso de enseñanza-aprendizaje es, creo que, la situación más compleja en la que nosotros nos vemos vinculados con la problemática de la didáctica. Porque recordemos que no siempre el proceso de enseñanza-aprendizaje se va a dar, ¿sí? Pueden que las dos partes tengan la voluntad, pueden estar las estrategias vinculadas y relacionadas, pudo haber funcionado en años anteriores, pudo haber funcionado con la mayoría del grupo, pero hay un grupo que no atraviesa el proceso, ¿sí? Y que queda entonces en el objetivo a corto plazo. Esto es, no cumple la meta general, por ende no son promovidos de año, ¿sí? Ese es el famoso, bueno, vuelva a intentar, nos vemos en la mesa que viene, ¿se entiende o no? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se da y cómo se aprende? Es la problemática, creo yo, para mí docente, más importante de la cual nosotros tenemos que responder. Por otro lado, tenemos la interrogante de qué enseñar, es decir, que como practicante tenemos que aprender a hacer los recortes teóricos que están relacionados con lo disciplinar, con el campo que yo tengo que manejar como docente, ¿sí? Cuando uno habla de la construcción de los saberes, hablamos de saberes que están determinados, ¿sí? Por una programación que no viene de una valoración personal docente, sino que es una valoración que se hace a nivel jurisdiccional y nacional, ¿sí? Entonces, ¿qué enseñar? Está relacionado con el campo disciplinar, y saber hacer ese recorte está relacionado con esos núcleos de aprendizaje prioritarios que desde el Ministerio de Educación de la Nación nos envían como fundamentales, y que a su vez esto está en relación con lo que la sociedad en el siglo XX, XXI ahora, nos está demandando, ¿sí? ¿Qué saber? ¿Sí? Nosotros en historia siempre nos detenemos un poco en esto, en qué enseñar, porque nosotros como ex alumnos, ¿sí? Vimos cómo nuestra disciplina fue cambiando, ¿sí? Cuando nosotros íbamos, bueno, yo iba a la secundaria, que no soy de la generación de ustedes, pero yo iba a la secundaria, y bueno, ahí me voy a identificar con Daniel, que está ahí conmigo. Cuando yo iba a la secundaria me enseñaban efemérides, guerras, eh, fechas patrias, símbolos patrios, héroes, ¿sí? No era una historia que yo la vivía como una historia viva, una historia en proceso, una historia que remarque la memoria, una historia que remarque los valores, sino lo que era la construcción de una identidad nacional, ¿sí? Que a mí me encuadraba como historia argentina o historia de la nación. Y cuando estudiaba historia antigua, lo que hacía es recorrer a través de la memoria, ¿sí? Biblioratos como manuales de historia que tenían una guía taller que yo tenía que completar, y por lo cual yo promocionaba la materia sin ningún inconveniente, ¿sí? Pero no había un pensamiento crítico relacionado con la historia, ¿sí? Ahora, esto fue cambiando,
¿sí? Entonces nosotros ahora cuando hablamos de qué enseñar, la sociedad nos demanda que el saber, ese saber, ¿sí? Involucre a valores cotidianos, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve la historia? ¿Cómo se construye la historia? ¿Cuáles son las fuentes de la historia? ¿Para qué a mí me sirve estudiar historia antigua? Hoy está relacionado con el ser argentino y latinoamericano desde la construcción de una historia contemporánea. ¿Entienden? Entonces, la visión de la historia ha cambiado y por ende la enseñanza de la historia también, ¿sí? Otra de las interrogantes que vamos a trabajar desde el área de la disciplina de la didáctica y desde la práctica es cuándo enseñar, ¿sí? Entonces, el cuándo enseñar, está el qué enseñar y el cuándo enseñar. Entonces, ese cuándo enseñar está relacionado a el momento específico de la determinación de la clase, ¿sí? Las clases pueden, uno aprende de manera voluntaria y de manera involuntaria. Nosotros ahora estamos trabajando desde la manera que no es involuntaria, porque nosotros tenemos procesos de enseñanza que se dan de manera cotidiana. Por ejemplo, cuando un niño aprende de su madre a atarse los cordones, ¿sí? No necesito una guía de lectura para aprender a atarme los cordones, simplemente observo y aprendo. Ahora, cuando está institucionalizada la enseñanza, cuando está en relación con una institución escolar, nosotros vemos que los momentos de la clase se van haciendo en la medida de la construcción de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cuándo enseñar es también una de las problemáticas que está relacionada con la siguiente pregunta, que es cómo construir esa secuencia de aprendizaje. Entonces, una vez que yo sé qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar, tengo que aprender a secuenciar. Y secuenciar es proyectar en pasos determinados, ¿sí? A través de momentos determinados de la clase, el cómo yo voy a instrumentar esa bajada, ¿sí? Que nosotros en la actualidad ya no hablamos de bajadas pedagógicas, sino que hablamos de cómo sumar la teoría a la práctica, ¿sí? Y la mejor forma para conseguir la mejor forma de la construcción, que es el objetivo final y general del aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿para qué y por qué es necesaria la didáctica? Y esto tiene que ver con la didáctica general, ¿sí? Es el análisis que nosotros vamos a trabajar en esta clase con la lectura de la bibliografía de Camiloni. Entonces, se puede enseñar entonces de diferentes maneras, podemos enseñar diferentes contenidos, pero también tenemos aquellas decisiones pedagógicas que vamos tomando en la medida en que vamos secuenciando nuestras clases, ¿sí? Entonces, en esta clase yo decidí tomar una síntesis de la lectura bibliográfica para hacer la explicación, pero a su vez también decidí hacer preguntas y hacer a su vez una relación entre la cotidianeidad, ¿sí? Y la propia práctica para poder contestar entonces esto de cuáles son las decisiones, las mejores decisiones que uno puede tomar, ¿sí? Entonces, dentro de las decisiones es bueno también encontrar que la didáctica está comprometida con el desarrollo de las cuestiones curriculares básicas y aquí me quiero hacer un parate escuchándolos a ustedes a ver qué me dicen de qué es un currículum. Currículum. Un currículum era, ¿qué era un currículum? Práctica 2. No pueden agregar, ya no se puede poner el presente en práctica 2. A ver, ¿qué es un currículum? Profe, Sí, el currículum sería como el plan de estudio, sería como el proyecto que después vamos a desarrollar en la clase, digamos. está parcialmente bien. Está incompleta esta definición, pero vamos por ese camino. A ver, ¿quién completa la definición de currículum? ¿Cuáles son aquellos contenidos que desarrolla un currículum?
qué tipos de currículum existen. A ver, Fernando Oviedo, prende tu cámara y quiero escuchar qué es un currículum según tu construcción. Sí, profe, ahí ya le digo. Sí, sí. Con tus palabras, lo que vos recuerdes, va a estar bien. Yo, Con esto quiero decir, no tengan miedo de que, no sé, no me acuerdo exactamente, no importa. A ver. yo tenía entendido cómo es el conjunto de estrategias, enseñanzas que uno tiene a su disposición para implementar ¿Un currículum? el contenido que uno tenga. Sí, o el contenido que uno tenga como para implementar. Entonces, No me acuerdo bien los tipos, no me acuerdo bien los tipos, pero recuerdo que había leído el currículum oculto y eso, pero no recuerdo bien las definiciones. a ver, ¿y qué era un currículum oculto? Eran como los contenidos informales que adquiría una persona o los saberes ya incorporados fuera de la institución. A ver, sí, puede ser, va por ahí. Sí, es aquello que no está escrito, pero está establecido. ¿Sí? ¿Podemos decir lo que es así? Bueno, está muy bien, está muy bien. A ver, Facundo Verón. Sí, profe. Sí, te escucho. Prende nomás tu cámara, entonces te puedo ver. Gracias, Fernando, muy bien. Hola, Facundo. Hola, profe, ¿cómo está? Sí. Fernando, te pido por favor si vos podés cerrar tu micrófono, Sí, porque viste que interfiere. ahí cierro. Ahí está, gracias. Facundo, contame, a ver, ¿qué era el currículum? Puede ser una serie de pasos a seguir por el docente que está reglamentado por el Estado para la institución educativa. Creo que con esto terminaríamos de hacer la construcción, ¿no? Entonces, porque Jenny nos dice, bueno, el currículum es aquello establecido que el docente tiene que dar, ¿sí? Pero Fernando nos dice, bueno, es aquello establecido que el docente tiene que dar que está en consonancia con normas, ¿sí? Que pueden o no estar explícitas, ¿sí? Y en eso en relación con el currículum oculto. Y vos decís, bueno, sí, es todo esto, pero además es un plan estratégico que otro nos manda y que nosotros tenemos que adaptar, ¿sí? ¿Sí? Quedaría ahí Sí, cerrada la... Si hice una buena síntesis de lo que me dijeron. Entonces, las cuestiones curriculares que son básicas están también en consonancia con la didáctica y con la práctica, porque como yo amoldo esta normativa que me viene de afuera a mi realidad, ¿sí? Es también parte de la práctica, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para que eso que es imprescindible, ¿sí? O sea, esos saberes, esos contenidos mínimos estén plasmados en el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo el docente logró que ese qué se transforme en un objetivo? ¿Sí? ¿Cómo logró que ese objetivo se cumpla? Es parte de nuestra práctica, ¿sí? Parte de la problemática que nosotros tenemos que ir a observar y que tenemos que empezar a responder hipotéticamente, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, a pesar de entonces de que esta educación que nosotros tenemos secundaria obligatoria, ¿sí? Sabemos que no siempre se da, ¿sí? Que no siempre llega a todos los lugares y que no siempre sí tiene un mismo seguimiento, ¿sí? Entonces, las áreas escolares que nosotros vamos a ir a recorrer y que vamos a ver cómo se van fortaleciendo desde el lugar y el momento en el que están, ¿sí? Son también entonces parte de nuestra observación. Entonces,
entre lo que se aprende y lo que yo quiero que el otro aprenda, hay una distancia, ¿sí? Una distancia que nosotros tenemos que empezar a recortarla, ¿sí? Entonces, en esas decisiones está la construcción propia del docente. Entonces, el profesor tiene significados, decimos nosotros, es decir, saberes que ya los tiene, los posee, los fue construyendo y de los cuales él se hizo parte, ¿sí? Que son adquiridos y que implícitamente y explícitamente están en la normativa curricular, ¿sí? Entonces, sé que hoy yo como docente, parada desde una teoría, fundamento lo que digo, ¿sí? Pero mi construcción personal como docente no es la misma que el del docente que, por ejemplo, no sé, no tiene la edad que tengo yo, no tiene familia, o por ejemplo, es solo docente de un solo nivel educativo, ¿sí? Entonces, toda esa construcción personal del docente es parte de la observación de la práctica. Entonces yo me voy a ir a ver un docente que es democrático, que es autoritario, un docente que construye saberes, un docente que da guía de lectura, un docente que trabaja con tecnología, un docente que trabaja con afiche, un docente que no trabaja, ¿sí? Entonces, esa construcción de valores, ¿sí? Está dentro del currículum que es oculto, ¿sí? Entonces, ese currículum, el currículum normativo, los contenidos de enseñanza, las destrezas, las orientaciones metodológicas, es decir, el camino que van a ir siguiendo, las pautas de evaluación, evaluaciones de diagnóstico procesuales, evaluaciones formativas, evaluaciones en proceso, es parte de del complejo que nosotros vamos a trabajar este año en Práctica Docente 2. ¿Se entendió algo? ¿Dudas? Ya sé que les van a quedar un montón de signos de pregunta, pero este es el puntapié inicial para la Práctica Docente 2, que es la que vamos a empezar a enfrentar desde un proyecto al cual nosotros nos sumamos, que es el de tutorías a través de el trabajo con los estudiantes del nivel secundario en el proceso de aprobación en el que quedaron unos cuantos estudiantes desde el año pasado en pandemia, ¿sí? Entonces, esas ayudantías van a ser, ¿no es cierto?, la valoración y la construcción de la práctica, son las observaciones que nosotros vamos a hacer, pero para poder ir a hacer esta observación y cumplimentar con el proyecto, tenemos que aprender a observar. Entonces, para aprender a observar tenemos un montón de teoría, un montón de bagaje cultural que contener y que poner en juego cuando nos vamos a observar, ¿sí? Ya estamos en tiempo cumplido y ya me marca acá el maldito relojito que se termina mi clase. Pero quería que se recuerden que la actividad del aula virtual va a estar abierta hasta el 21 y el 21 se cierra. Si el 21 de abril se cierra, o sea que tienen hasta el 21 de abril para presentar la actividad en el apartado actividad, ¿sí? No por mensajería interna, no por mail, sino en el apartado actividad, ¿sí? Para que puedan ustedes ir entonces haciendo su estadística dentro del aula virtual con sus participaciones. Tienen el foro de preguntas abierto para poder escribir a partir de su lectura alguna duda que tengan, ¿sí? Les pido por favor que lo hagan ahí, no lo hagan por mensajería interna, porque como esto es un taller, tenemos que ir leyéndonos, ¿sí? Si estuviésemos en clase les diría yo, bueno, pregunten qué necesitan saber y comentaríamos entre todos. En este caso vamos a hacer ese pregunten qué necesitan es a través del foro, ¿sí? Así que los invito a que participen, el foro es obligatorio, así que es parte de la clase. Y bueno, si no tienen alguna pregunta, es el momento. Sí, Ramón, Daniel Obregón, te escucho. Gracias. Entonces, yo quería a ver si yo apunté bien. Dale. Arrancamos diciendo que necesitamos de la didáctica, que es el conjunto de teorías, ¿no es cierto?, que necesitamos tenerlas para poder llegar a la práctica como docente,
y para que esa práctica sea necesario, ¿qué tengo que tener? Un contenido a enseñar, o sea, que eso es un currículum, Exacto. ¿sí? Que es una construcción social que está determinada por el Estado, por la política, por la economía y por Demandas los entes sociales. Muy bien, ahí está. Exacto. Más o menos ahí cerramos, esa sería el grande. Ahí cerramos, ¿sí? Ahí Perfecto, cerramos por perfecto. ahora. Muy bien, La señor. otra cosa que apunté, los dos ejes principales para la práctica docente 2 es la construcción de clases y los modelos de enseñanza. Y modelos de enseñanza. Dentro de la construcción de clase tenemos que tener en cuenta la didáctica y la pedagogía, y los modelos de enseñanza, bueno, dijimos acá, yo anoté el momento, las herramientas, la clase. ¿Está bien? Exactamente. De igual manera, yo esta clase la estoy grabando, así que yo se las voy a subir al foro. Entonces ustedes la pueden revisar todas las veces que necesiten. ¿Sí? Va a quedar colgada en el aula. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Listo. Nos vemos entonces el martes que viene y nos leemos en el foro. Nos leemos. Perfecto, para el viernes se cierra el viernes el trabajo cierra. práctico. Sí, yo les puse el viernes 21 como fecha tope porque ya la actividad la subí el lunes pasado. Entonces les puse 2 semanas como para que vayan leyendo. Perfecto. Ok. Listo. Profe, yo no pude poner mi presente. Y fíjate, yo les voy a dar media hora más. Sí, está abierto el Drive, así que para que puedas hacerlo. ¿Ok? Bueno. No hay problema. Listo, entonces, nos vemos, cuídense mucho. Gracias, profe, nos vemos. Chau, Jenny, gracias por tu participación. Chao, profe. Chau, chau.